Conmigo aquí en el estudio Claudio Sujovic, el destacadísimo economista, a quien todos valoramos. Así que Alejandra e Ignacio está además en el estudio con auriculares para que participemos todos de la nota, de un analista lúcido y reconocido y respetado. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Nelson, placer compartir contigo. Gusto, ¿eh? Un gusto. 308 el dólar blue. Sí, y en algunos casos sobre promediando la rueda 312. Obviamente, si miro de principio de año, es muy difícil determinar qué es caro o qué es barato. Depende con qué compares. Vos agarrás y che, Bitcoin vale 16.100. ¿Cómo bajó? Valía 65.000. Sí, pero hace 2 años cuando empezó la pandemia valía 8.000. ¿Qué es caro o qué es barato? Depende de tu precio de compra. Con el dólar voy a decir exactamente lo mismo. En lo que va del año la inflación es del 80%, el dólar subió 50%. Entonces todavía decís, bueno, pará, ¿contra qué comparo? Si lo comparás contra lo que vale, no sé, un agua, lo que vale un litro de nafta, lo que vale un montón de cosas, quedó atrasado. Vos hablas con un montón de turistas que vienen hoy y que vinieron hace 5 o 6 meses, te dicen, che, ¿qué inflación en dólares tuvo la Argentina? Impresionante, porque esto da a Alejandra y a Ignacio algo que comentábamos con ellos hoy el lunes, ¿no? De lo que te están pidiendo en muchos lugares para el dólar. No te lo están, no están arreglando con 300, te dicen, no, dólar 3.23, 3.24, 3.25, ¿no? Primero que está aceptado ese precio desde que fijaron el dólar Qatar, pero igual es para todo el que viaja, y que ya está en niveles de 3.40. Quiere decir que el turista que viene de afuera, que ya le empiezan a reconocer el dólar tarjeta y se lo reconocen cerca de 300, le está sacando un vendedor que antes iba al mercado blue y ahora prefiere pagar con tarjeta. Antes no te convenía pagar con tarjeta, salvo el que trabaja en una corporación, que vos no puedes salir a vender blue y tener que usar la tarjeta. El resto de la gente, mi hermano, el que viajaba, el que venía, y le convenía no usar la tarjeta. Y vos veías los memes con la gente con mochila en pesos para pagar. Bueno, al aceptarte la tarjeta, yo le saqué un vendedor al Mercado Blue. Le agrego un comprador. Antes yo viajaba y preferí usar la tarjeta. Ahora me conviene pagar en dólares y no usar la tarjeta, porque el de la tarjeta vale 3.40. Con lo cual, el precio va a converger ahí. Cuando ponen 3.40, lo primero que tengo que reconocer es que el gobierno tiene mucho más información que todos nosotros. Es el que tiene todos los datos. Nosotros intuimos de acuerdo a la información que recibimos, pero ellos tienen todo, y antes que nosotros. Y si fijaron el dólar en un nivel de 3.40, es que más o menos vale eso. Lo están devaluando al 7% mensual el dólar oficial, y me da la sensación de que, bueno, en nuestra cabeza ya nos acostumbramos a ese valor. Y creo que hay que tenerlo presente. Alejandra, Ignacio, denle con las preguntas para Claudio Sujovic, que está con nosotros. Vamos a participar todos porque es un testimonio de importancia a la luz de lo que está pasando en estas jornadas económicas de tensión. Vamos. Gracias, Nelson. Buenas tardes. Sucho, ¿cómo va? Vale, ¿Qué? gusto saludarte. Igualmente, lo mismo digo. A ver, de todos modos, en este contexto, o a pesar de este contexto que nos quita el sueño a muchos, el ministro de Economía, Sergio Massa, sigue insistiendo con que él va a lograr bajar la inflación al 3% y que eso va a ocurrir como mínimo antes de las elecciones. Sí, a ver, si me pongo en ese lugar, también puedo entender que tiene que generar expectativas favorables. Es difícil que un ministro, aunque pasó algo parecido en algún momento con su viceministro, que decir, no, creo que va a estar todo mal o que no voy a poder controlarlo. El oficialista te tiene que decir que está todo bien y la oposición siempre te va a decir que está todo mal, y es parte de las reglas del juego. Pero nada, nosotros lo que tenemos que basarnos es en los datos que recibimos y en las cosas que recibís. Vamos a hablar de, si querés, un segundo de inflación. Vos cuando fijás el precio de un producto, cuando fijás el precio de tu salario, ¿vale? Ahora cuando vas a tener que negociar con Nelson tu participación el año que viene, y quieras arreglar no sé, cuánto vas a cobrar, vos no lo vas a hacer con respecto a tu pasado, lo vas a hacer con las expectativas de inflación futura. Nadie vende mercaderías por debajo del valor de reposición. Nadie vende su trabajo por debajo del valor de reposición. Para calcular el valor de reposición, inevitablemente lo que me tengo que fijar es la expectativa futura que tengo de lo que pueden subir los precios. Y empiezo. En la formación de un precio, si vos hablas con cualquiera, cortás conmigo y haces una nota a un empresario y le preguntas a cualquier pyme, cualquiera, ¿cuáles son tus costos? ¿Cómo se forman tus costos? Te va a decir un tercio promedio tipo de cambio. ¿Por qué? Porque importo, porque tiene un precio internacional o porque por lo que fuera el dólar forma parte. Bueno, ¿cuánto está subiendo? 7% mensual. Anualizado es 100% anual.
¿qué más forma tu costo? Las tarifas y lo que pago de servicios. Está subiendo al 100% anual. El Estado importa energía. Como importa energía, usa los dólares que se están devaluando al 7% mensual. Por lo tanto, como mínimo, por subsidios o por suba de tarifas, yo sé que ese costo lo tengo que calcular a una suba del 100% anual. Tercero, ¿qué más forma tu costo? No sé, en un país emisión monetaria. Y bueno, pero si la tasa de interés o el costo de financiamiento, ¿y a cuánto está la tasa de interés? Al 100% anual. Por lo tanto, tengo que calcular que financiarme hoy me va a costar 100% anual, es lo que descuenta un cheque. Por último, salario, ¿cómo calculo? ¿Cómo están arreglando todas las paritarias? Al 100% anual. Sí. Si todo sube al 100% anual, convénceme ahora, a ver, decime, ¿por qué va a ser del 3? No, totalmente, por eso digo, yo entiendo el punto, por supuesto el gobierno tiene que tratar de jugar fuerte para bajar las expectativas, tampoco es necesario, en mi opinión, tirar un número tan arriesgado, porque es muy difícil de creerlo cuando todos sentimos en el bolsillo lo que refleja el INDEC, con algunas dudas últimamente, lo digo yo personalmente, que estamos en el doble, que estamos en un piso de 6 y que es muy difícil bajar de ahí, ¿no? Basta con ir al súper a comprar cualquier cosa, digamos, o sea, todas las semanas te sube la leche, el pan, cosas muy básicas. Tenés eso y después hay otra inflación. No te mienten, en la inflación es esa. Pero después hay una inflación es donde vos conseguís las cosas, que no forma parte de los precios de lista. Ejemplo, tengo que cambiar un neumático. Claro, el precio de lista es 100, pero si me lo quiero llevar vale 100. ¿Te acuerdas que tuvimos gasoil blue? Tuvimos figuritas blue. Totalmente. Tuvimos un montón de... ¿Por qué? Porque donde consigo las cosas es un precio completamente distinto. Entiendo la fijación de expectativas, entiendo que también quiera fijar un horizonte. El punto de vista es, bueno, yo tengo que tomar decisiones con todo eso, y en esas decisiones me tengo que aferrar en lo que creo que va a pasar en el futuro. Pero te hago le repregunto, y quiero aprovechar a Nelson y a todos ustedes, o Nacho lo mismo. Ahora yo juego a periodista, y te digo, si logra bajar la inflación, inevitablemente es con recesión, porque tengo que anclar salario o tengo que anclar una de las variables. En un año eleccionario, ¿qué es peor? Inflación alta con crecimiento con plata en la calle o con una recesión enorme. Entonces, ¿qué te bancas más? ¿La recesión? Bueno, y ahí ya es una decisión política, no económica, yo me callo. Ignacio. Sí, Claudio, ¿cómo estás? Hoy se anunció la compra de un avión del presidente, se van a gastar 25 millones de dólares, en realidad son 22 porque 3 millones son como parte de pago dando el Tango 01, el famoso Tango 01. En un momento en el que estás tratando de ordenar la economía, supuestamente de mostrar austeridad, que el gobierno gaste 22 millones de dólares, ¿tiene algún impacto o es como dice el gobierno que 22 millones de dólares en un presupuesto nacional no es nada? Las dos cosas son reales. Vos tenés razón y el gobierno, sí, yo calculo 22 millones de dólares en el presupuesto no es nada. Es como que vos estás, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Para incluirlos a ustedes, estás en un plan de austeridad fenomenal de acá a fin de año, no sé, en el presupuesto de la radio y vos te pediste un licuado de banana con leche. Y todos te miran diciendo, Nacho, estamos todos, y vos, ¿por qué te cambio un licuado de banana con leche? Y es lo gestual, es cómo me educás con el ejemplo. Entonces, que eso es un poco el enojo que tenemos, ¿no? Yo creo que ustedes también, y creo que la mayoría de los oyentes también, con la clase política, que es mostrarme con el gesto. Yo no enseño solo a mis hijos hablando. Tengo que educarlos con el ejemplo, con diciendo, bueno, si el whisky es malo, no me tienen que ver tomando whisky. Tengo que decirle que eso te va a hacer mal. Si yo se lo digo con, no, es malo, mirá lo que... Y yo lo hago, bueno, entonces... Desde ese proceso yo compro tu razonamiento y estoy de acuerdo porque el idioma gestual en este momento es importante, de necesidad de ejemplo. Desde el punto de vista del presupuesto no va a cambiar y ellos te pueden decir, mirá, gastamos más en alquiler de aviones, es recuperable el dinero, está bien reinvertir en la seguridad del presidente, todo lo que vos digas. El gesto o la transparencia en ese gesto, ¿no? Que claro. Es en el hecho de decir, vamos a hacer esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y te tienen que demostrar que finalmente terminan ahorrando plata. A veces la soberbia con la que te contestan, diciendo, no, quédate tranquilo, lo estoy haciendo bien, te pone más nervioso todavía. Totalmente. Claudio, hoy vos sos un hombre de consulta del mundo económico, tanto de la finanza como de la economía real. ¿Cuál es el panorama que hoy te devuelve el mundo empresarial en la Argentina? Muy buena y fuimos testigos hoy. Hoy hay un desánimo importante.
no negativismo, porque muchos quizás, vos hablas con las empresas y decís, bueno, dentro de todo funcionamos, no tengo cheques rechazados, no tengo deuda, lo tengo pago. Es un tema de falta de expectativa futura, falta de inversión futura. Para que una empresa crezca, necesita reinvertir. Inevitablemente, el 15% de lo que produce lo tiene que reinvertir en la propia empresa, solo para mantenerse. Ustedes en el programa de radio hacen lo mismo. Vos tenés que cambiar los micrófonos, cambiar la silla, cambiar la ropa, cambiar... Bueno, vos es solo para mantenerte, no para crecer. Las empresas tienen que invertir lo que se llama, Alejandra, vos lo llamás en tu idioma, la amortización de un activo. Lo tenés que reinvertir. Un país exactamente lo mismo, en infraestructura. ¿De qué me sirve producir el doble si no tengo rutas? Yo siempre el ejemplo que doy, antes cuando era chico, yo me acuerdo que alguien viajaba a Europa, un familiar, un tío, alguien viajaba a Europa y se le organizaba una despedida porque viajaba a Europa y porque era un viaje en avión de mucho tiempo. Hoy tomás la ruta 3 para ir a Tandil y te hacen una despedida, o tomás la ruta 30, porque es intransitable. Entonces vos agarrás y decís, che, pero ahí sale todo el cemento, salen los ladrillos, salen 60% de las exportaciones argentinas quizás recorren esa ruta. ¿Cómo puede ser que no la mejoren? ¿Cómo puede ser que uno se juegue la vida? Entonces vos podés producir el doble, pero no tenés cómo transportarlo. El puerto. Sin esa inversión, yo lo que veo en el empresariado es esa sensación de yo hago lo que puedo, pero no tengo infraestructura, no tengo cómo crecer más porque no tengo puerto, no tengo ruta, no tengo electricidad bien, tengo que estar pendiente de cortes, y eso genera desánimo. Ese desánimo también puedo ver el vaso medio lleno, decir, mira, perdón que estoy siendo largo en la respuesta. En el mercado financiero, que es el que amo, siempre decimos lo mismo. Si vos esperás algo muy bueno, pero muy bueno, pero muy bueno, pero muy bueno, y es solo bueno, es una desilusión. Si vos esperás algo muy malo, pero muy malo, pero muy malo, pero muy malo, y es solo malo, es un alivio. Y quizás una de las ventajas es que se espera muy poco. O sea, los Lelutier decían, ¿no? Felices lo que pocos esperan porque jamás serán defraudados. Sí, sí, claro. Una de las cosas es que muy este argentina desánimo, eso, ¿no? Muy argentina, sí. Y nos pasó ayer, ¿no? Claro. Una cosa, el humor a las 7 de la mañana, que todos decíamos, vamos para campeones, ahora, che, clasificaremos. Bueno, total, en ese ánimo, desánimo, también está la visión del vaso medio lleno de decir, ojo, porque yo soy de los que se equivocó y me pongo primero en el error de haber confundido lo que quería que pase con lo que podía pasar en el 2015, apostar a un cambio, que de hecho no me arrepiento, o sea, yo digo que creí que iba a pasar, que lo que fuera, no ocurrió, y la desilusión fue más grande, y ahora puede pasar lo contrario también, ¿viste? Como espero muy poco, bueno, pero bueno, eso quizás es también una esperanza de que suceda, ¿no? Alejandra. Sí, no, yo quería pedirte una reflexión, en parte lo estás mencionando, ¿no? Por esta impresión que vos sentís, el termómetro que vos sentís palpita el sector privado. ¿Cuál es tu visión? A ver, estamos cerrando el año, se fueron un montón de empresas, cerraron otras, hay muchos reclamos respecto de las dificultades del acceso a los dólares para comprar insumos, industrias que han suspendido algunas líneas de producción y hoy tenemos, amanecemos todos con esta información que los italianos de Enel se retirarían del sector eléctrico. ¿Es el cuento de nunca acabar? ¿Todos se van de la Argentina? No solo los jóvenes a buscar horizontes, sino también las empresas. Hoy, no, tal cual. Y peor, las personas. Hoy nos tocó escuchar eso también, ¿no? Que es la reflexión diciendo, es como que, tratemos de buscarle la vuelta porque finalmente vivimos en Argentina y tenemos que encontrar el camino. Tenemos hijos acá, claro. Tenemos hijos, claro, tal cual. Pero empezamos y te empezás a preguntar. Yo escucho mucho empresario que se empieza a preguntar, ¿para qué hago lo que hago? Decime, ¿para qué hago lo que hago? Si yo más o menos estoy relativamente, puedo vivir de mis ahorros, ¿para qué lo hago? ¿Para que mis hijos continúen? No, se quieren ir. ¿Para qué lo hago? No, si después tengo que pedir permiso. Un regulador hoy tiene más poder que un empresario. Yo no lo puedo creer. Que el éxito de una empresa depende de que alguien lo habilite una importación o no, y sea más poderoso. Mira, te voy a dar un ejemplo que me pareció fenomenal. Espero que me deje darlo, y si lo traiciono al aire, pido millones de disculpas, pero para mí es uno de mis ídolos. Juan Carlos de Pablo cuenta una historia que es buenísima. Él venía de Liniers siempre a la facultad. Una persona de clase media baja, de que era el progresismo en serio, ¿no? Que pudo progresar de una clase media. Y gracias al estudio, ¿no? Gracias al estudio. Gracias al estudio, bueno, es la verdadera transformación de la Argentina. Entonces el tipo venía, Juan Carlos, perdón, venía en tren de joven, de Liniers a la universidad, al centro.
Y él decía, el tren iba lleno, íbamos todos apretados, no entraba más nadie. Vos veías que el que te pasaba el ticket, el que te cobraba el ticket, se quedaba parado en la puerta porque no podía pasar. Pero el que vendía el diario, iba y venía. Entonces decía, ¿sabes qué? El diariero, la renta, depende de moverse, no se puede quedar quieto. Y le encuentra la vuelta. El otro, como depende de un salario que es exactamente igual, ¿para qué me voy a? Entonces, cuando el regulador tiene más poder que el que finalmente produce, que es el que paga su salario, porque es el que paga impuestos, sin contribuyente no hay Estado. Bueno, esa distorsión empobrece el ánimo de alguien que está emprendiendo en serio, que trata de buscarle la vuelta y dice, bueno, si mis hijos se están yendo o no quieren quedarse, o lo que estoy haciendo no me lo valoran, o tengo que estar 3 horas haciendo un trámite para que me autoricen algo. Y eso desespera a una pyme, ¿no? El hecho de decir, lo tienen 5 horas a un tipo esperando para ver si, para presentar un papel. Es como, nada. Sí. Vos en tu carrera, Nelson, perdón, pero estoy con Nelson al lado, digo, Nelson, en tu carrera te esforzaste, hiciste todo, y viene alguien y dice, ¿y usted quién es? ¿Qué te tengo que dar el currículum? Pero no, me tiene que justificar todo. Bueno, eso. Ignacio. Sucho, acá un oyente, mucha repercusión está teniendo esta nota, les cuento a vos, Sucho, y a vos también, Nelson, para marcar, ¿no? Cómo está la gente atenta. Dice un oyente que es carnicero, la carne no aumenta desde marzo y se está consumiendo 35% menos. Este hombre dice, cuando se sincere el precio de la carne, todo esto estamos fritos, dice, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué, o en todo caso, qué crees que va a pasar, Sucho, con esta previsión que hace Massa de que pronto va a haber un 3% de inflación para marzo/abril? ¿Es cumplible o no es cumplible según lo que estás viendo de la macro? No, yo decía antes que lo veo muy difícil y si llega a suceder, vamos a suponer, porque todo puede pasar, la recesión tiene que ser muy fuerte. Para que vos controles la inflación, el que te contestó eso fue Carnicero mejor que yo, diciendo, por más que baje el precio, no me compran. Claro. Y preguntarle a él, ¿qué prefiere? Y que le compren, para que le rote, porque tiene que pagar las expensas, tiene que pagar el alquiler del local y tiene que pagar, necesita vender. Qué locura. Entonces, en el punto estamos decidiendo, mira, yo de chico siempre repito el mismo ejemplo, el rabino donde iba cuando era chico, siempre me decía, mira, Claudio, en la vida siempre te va a tocar elegir entre 2 cosas malas o 2 cosas buenas. No es una cosa buena contra una cosa mala, porque si no la vida sería re fácil, elegir la cosa buena y lista. Entonces tenés que aprender a vivir eligiendo, descartando una mala de 2 malas o descartando una buena con lo que te molesta a veces dejar de ganar o perderte algo que está bueno. Dicho eso, en ese contexto, insisto exactamente con lo mismo, que es, yo creo que no va a pasar, porque todas las variables están corriendo al 100%, pero si sucede es que la recesión va a ser mucho, el costo es una recesión enorme, que desde el punto de vista económico más ortodoxo te diría, y bueno, es el costo, hay que hacerlo. Desde el punto de vista social, con el nivel de pobreza que tenés hoy, indigencia que tenés hoy, va a ser muy difícil de llevar. Claudio, obviamente la necesidad que tiene la Argentina, entre tantas cosas, es de generar inversiones para que haya puestos de trabajo para la gente que hoy vive de los planes sociales, ¿no? 2 preguntas, y ya te estamos dejando porque además Claudio tiene una clase. Vos viajás por el mundo, ¿qué debería tener la Argentina? Hoy ya sabemos que esas inversiones no vienen. ¿Qué debería tener? Sería muy interesante que la clase política te lo preguntara. Si hoy viene la clase política y te dice, mire, ¿qué debemos tener para que las inversiones vengan? Hay 3 factores, que es de libro, ¿no? Que es lo que te ofrece. Fíjate, Uruguay vale 5 veces más caro que Argentina. En todo, el gas, la luz, el colectivo, todo, comer, todo vale por 4, todo. Y vos ves más uruguayos viniendo acá o argentinos yéndose a vivir a Uruguay. No es un tema de guita. Entonces, es un tema de, 1, ganar plata. 2, sentir que la plata que ganas es tuya. Eso se llama seguridad jurídica. 3, seguridad física. Sin seguridad jurídica no hay inversiones, pero sin seguridad física no hay inversores, se te van. Muchos de los que se van de la Argentina, le haces un reportaje, ¿por qué te vas? Lo primero ponen la seguridad, más que el dinero. Fíjate que vivir en otro país es 5 veces más caro. Entonces, ¿cómo lográs la seguridad jurídica? Muy difícil hoy, porque por más que yo vea políticos firmando una ley, ellos mismos no cumplen la ley. Ejemplo, ley de intangibilidad de los depósitos, unánime. A las 2 semanas, corralito. Sí, ley de baja de ingresos brutos. La firmaron unánime, se pusieron de acuerdo. Uy, acuerdo político. ¿Y de qué sirvió? Si después lo tiraron para atrás. Entonces yo creo que la próxima gestión lo que debe hacer es plebiscitar un plan económico, cosa que el 70% de la sociedad lo apruebe. Y eso te dé un marco jurídico que digan por 10 años esto no se cambia.
cualquier empresario te dice, hasta prefiero una regla mala que estable que una regla cambiante todo el tiempo, porque a la mala me puedo adaptar, pero que sea estable en el tiempo. Y por último, algo que estamos subestimando en Argentina, que es completamente relevante, que es la seguridad física. ¿Sí? En cuánto tengo que descontar un terreno en el sur si me toman la propiedad, cuánto tengo que descontar un negocio en Rosario si tengo miedo bueno, o donde fuera. Entonces, la seguridad física, si vos no sentís que decís, bueno, ¿para qué hago lo que hago si no puedo cambiar el auto porque tengo miedo? ¿Para qué hago lo que hago si tengo que vivir entre rejas? ¿Para qué hago lo que hago si no puedo salir? Bueno, son 3 factores cumplibles, muchos países lo hicieron, y viniendo de mucho más abajo, pero sin eso nunca va a venir inversión especulativa, va a venir inversión como también uno debería cuestionarse qué tipo de empresario tiene la Argentina, ¿no? El que hace acuerdos con el Estado, ¿por qué tenemos esa? Y porque el que compite o el que quiere competir no le gusta que le cambien las reglas de acuerdo al buen contacto de turno, ¿no? Y la última, porque te vas a la clase. En este contexto, ¿vos ves a la dirigencia política con esa comprensión de lo que vos claramente marcaste como exigencias para casi lo que se diría un great investment, ¿no? Un grado de inversión de la Argentina? No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo, de lo que veo, y me toca ver como vos, ¿no? De testigo de lo que escucho, uno mira. Yo creo que hay cosas que sí mejoraron. Hoy empecé a escuchar gente, en los últimos tiempos empecé a escuchar gente que enriqueció el debate mucho. Pero creo que ese cambio viene de abajo hacia arriba. Pasó en Chile, pasó en Colombia, pasó en el mismo Estados Unidos, pasa en Brasil. Tampoco algún día se los van a llevar puestos si desconocen a lo que quiere la gente. Entonces, por protección, creo que muchos van a encauzar y pensar finalmente que el verdadero protagonista de la historia argentina es el que se esfuerza, es el que labura, es el contribuyente. Y sin respetar al contribuyente, o al que sea, ¿no? El que pone su verdadero esfuerzo, les va a ser muy difícil también. Y yo creo que hoy la transparencia o la cantidad de información que tenemos, fíjense cómo están haciendo un programa de radio hoy. Estamos en lugares distintos, en complejidad distintos, te están escuchando de ciudades completamente distintas, online. Bueno, esa exposición que tenemos todos hoy, a mí me alienta a pensar que van a estar más expuestos. Te enteraste al segundo si alguien se compró un celular haciendo una cola, te enteraste al segundo si por Nacho recién, si uno se compró un avión. Bueno, esa exposición me parece que va a transparentar, y ese transparentamiento va a ayudar a que el cambio sea más posible. Claudio Zukovic, andate a dar la clase que a las 7 tenemos que compartir. ¿Sí?